Jesús es el Hijo que alegra el corazón del Padre. La Biblia dice que cuando Jesús salió del agua, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo, ¿qué? Amado, en quien tengo complacencia. La Biblia habla acerca de que Jesús es el Hijo de su amor, del amor de Dios. Él alegra el corazón del Padre. Quédese bien con estas referencias, por favor. Cuando el hombre pecó en el huerto, el pecado se extendió hacia todos los hombres. La Biblia dice: por cuanto uno pecó, todos pecaron. Pero también apareció uno, y por la obediencia de uno, todos fueron constituidos justos delante del Padre. ¿Sí, amén? Ahora, Jesús cargó en la cruz nuestros pecados, nuestra vieja naturaleza. Y sucedió algo muy poderoso. Mira, cuando Jesús fue a la cruz y tú reconoces ese sacrificio y lo aceptas y lo recibes, no solamente dices, sí, yo lo creo, vives en base a eso. Joel capítulo 3, versículo 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Lo que está diciendo el Señor es que Él ya limpió tu sangre. Tu sangre es limpia. Cuando tú y yo nacimos, escuche, a veces la gente no entiende acerca de qué pasó con el pecado de Adán. Bueno, dice la Biblia, porque uno pecó, todos pecaron. ¿Por qué? Porque la genética, porque todo venía contaminado. Cuando alguien nace precisamente con esa naturaleza de pecado. La gente no es pecadora porque peca. La gente es pecadora porque nació en esa naturaleza de lo que sucedió desde el principio de la creación. Porque un hombre pecó, todos pecaron. Es la naturaleza con la cual la gente nace. Hoy nuestra sangre está limpia de pecado. El pecado, escuche, ya no tiene dominio sobre nosotros. La sangre que el Señor ya puso en nosotros, porque así dice la Biblia, ya fue limpia. Tú eres limpio. Tu sangre es limpia. Desde el momento en que recibiste a Jesús y vives en base a eso, mi sangre es limpia. A veces la gente puede venir y te pueden dar un diagnóstico. Estás enfermo. Perdóname. Pero la Biblia dice que mi sangre es limpia. Y como todo está a través de la sangre, entonces mi sangre está limpia. No es que tu colesterol está limpio, y yo hablo en el nombre de Jesús que todos los días mi colesterol se establece bien. Y que no hay grasa en mi sangre, y que mi sangre está perfectamente, porque eso lo dice la palabra. Pastor, pero no solamente decirlo, no, claro que sí. El que tú estés hablando la verdad de la palabra te establecen cosas. Mira, cuando tú estás hablando que eres limpio por la sangre de Jesús, porque su palabra lo dice, de repente Él te va a dar dirección. Y te va a decir, ejercicio. Te lo va a decir el Señor, yo no te lo tengo que decir. A veces los familiares están tratando de decirle a alguien más, ejercicio, ande. No, olvida, tú dile, tú eres la justicia de Dios y la sangre de Jesús te ha limpiado. ¿Sabes qué va a suceder? Espíritu Santo va a hablar Él y le va a dar dirección, le va a decir, levántate temprano y camina. Empieza a tener un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque eso te va a establecer en el lugar que Dios ya habló para tu vida. En la cruz Jesús se entregó por nosotros. Él tomó nuestro lugar y cargó con nuestros pecados. Fuimos limpios no hasta el próximo pecado. Y escuche, eso es importante. ¿El cristiano peca? Sí, claro que sí. Pero el pecado no tiene autoridad sobre ti. O sea, Él no te ordena qué hacer. Antes sí. Antes éramos, dice la Biblia, que esclavos del pecado. Y estábamos vendidos a una naturaleza pecaminosa. Pero desde que Jesús vino a nuestra vida, el pecado ahora ya no reina en ti. Puede ser que tus sentidos te digan que nada sucedió y que sigues siendo el mismo pecador, pero para Dios estás completamente limpio y perdonado. ¿Por qué? Porque la fe ve lo que Dios ve, y Dios te ve justo, y Dios te ve sano, y Dios te ve perfecto, y Dios te ve a través de la sangre de Jesús. Ve por favor un momento a Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, esto es importante. El diablo sí quiere que te mires a ti. Porque cuando tú te miras a ti, te condenas. El diablo está muy interesado en que pongas tus ojos en ti para que veas dónde te estás equivocando y dónde estás fallando y dónde estás errando y dónde eres débil. Pero la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Significa que si tú estás en Cristo Jesús, no hay condenación para ti.
Eso significa que estamos mirando a Jesús, nos estamos mirando a nosotros a través de Jesús, y esa sangre de Jesús derramada te establece justo ante los ojos de Dios. Pastor, pero es que me he equivocado. Yo lo sé, yo también. Pero caí, yo también. Pero fallé, yo también. Pero eso no nos quita el lugar que Dios ya estableció para nosotros, un lugar de justicia. Eres hijo de Dios y eres hijo de su amor, y como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, todo comienza a través de la fe. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Todo lo que hacemos en Dios, o todo lo que hacemos en la iglesia, tiene que ser a través de la fe. Si no es con fe, no funciona. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí, amén? Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Los sacrificios? ¿El esfuerzo? ¿Qué le agrada a Dios? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Usa fe. ¿Qué es usar fe? Fe es hablar las mismas cosas que Dios habla. Eso es fe. A veces la gente piensa que fe es un sentimiento. Hoy amanecí con mucha fe. No, te equivocaste. Fe no es un sentimiento. Hay gente que dice, no, hoy sí no traigo nadita de fe. No es un sentimiento. Fe es hablar las mismas cosas que Dios habla. Y escucha lo que sucede en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dios le habla a un hombre llamado Abraham, así sin H, Abraham. Y le dice que, ¿sabe qué? Él iba a ser padre de multitudes, ¿cierto o no? Y dice el versículo 6 de Gálatas capítulo 3, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Creer, escucha, creer no solamente tiene que usarse la mente para decir, no, yo sí creo, no. ¿Sabes qué hizo Abraham cuando él creyó? Comenzó a hablar las palabras que Dios puso en su boca. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía 75 años y le dijo, te voy a hacer padre de multitudes. Él no tenía hijos y su esposa, 10 años menor, era estéril. Empieza a pasar el tiempo y a los 99 años se le aparece Dios a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Camina delante de mí, sé perfecto. Voy a hacer una nación grande de ti. Y tu nombre ya no va a ser Abraham, sino Abraham. Y tu esposa también le voy a cambiar el nombre. Y dice la Biblia, y Abraham le creyó a Dios. Y creerle a Dios no es solo, sí, yo creo. Él comenzó a hablar lo que Dios puso en su boca. Y empezó a decir, no solo soy, porque el nombre Abraham, ¿sabes lo que significa? Significa padre alzado, padre altísimo. Eso significa padre, también significa padre. Pero Abraham significa padre de multitudes. Y lo que sucede aquí es que Dios le dijo, no solamente eres un padre alto o un padre grande, ahora eres un padre de multitudes. Y él comenzó a hablar y decir, yo soy un padre de multitudes. ¿Qué crees que venía el diablo a decirle? Vamos. ¿No tienes hijo? ¿Estás viejo? ¿Ya no puedes? ¿Tu esposa está grande, ya está vieja? Así le dijo. Es estéril. O sea, ¿de dónde crees que va a suceder? Y él dijo, soy padre de multitudes. ¿Sabes por qué la fe tiene que hablar las palabras de Dios? Porque la fe, al hablar las palabras de Dios, manifiesta lo que Dios habló. Al hablar las palabras que Dios habla, te conectas a la fe y empiezas a manifestar lo que Dios dijo. ¿Cuántas veces la gente está hablando mal de sus hijos, de sus generaciones? ¿Cuántas veces hemos hablado mal? Digo, porque todos hemos caído en errores. Y hemos hablado mal y no, es que este chamaco de verdad ya no lo aguanto. Es que no, la verdad es que no crece. Es que la verdad es que no aprende. Es que la verdad, y empiezas a hablar mal. ¡Ey! Habla las palabras de Dios. ¿Y sabes qué dice Dios de tus hijos? Que ellos, dice, la generación de los rectos es bendita. ¡Wow! Como tu palabra lo dice, Señor, entonces mi generación es bendita. Cada uno de mis hijos son benditos.
Fíjate, otra vez razonamiento, pero no han escuchado la palabra. A mí no me importa cómo Dios va a tratar con ellos, pero Dios los va a alcanzar porque hay una promesa para mi vida. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé, no me interesa. Solo sé que Dios lo va a cumplir. Y empiezas a hablar la palabra y la palabra comienza a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Es lo mismo que comenzó a hacer Abraham. Abraham comenzó a tomar la palabra de Dios y dijo, no solo soy un padre alto, un padre alzado, soy un padre de multitudes. ¿Y sabes qué? Dice que al siguiente año, Dios, porque Dios le habló una palabra bien específica. Cuando Dios te habla, escucha, te tiene que hablar específicamente. Dios no habla así al azar. Yo te voy a bendecir algún día. Yo te voy a hacer esto alguna vez. No, Dios te da direcciones claras a tu vida. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Abraham? De aquí a un año, el próximo año, vas a cargar un bebé. O sea, ¿cuánto tiempo le dio? 12 meses. ¿Y cuánto tarda un bebé en gestarse, en cocinarse? 9 meses. O sea, solo tenía 3 meses para echarle ganas y para hablar y decir, mujer, somos padre de multitudes. Mujer, tu vientre es bendito porque así dijo el Señor. Yo soy poderoso y soy viril para poder hacer esto. Y ellos creyeron la palabra y hablaban lo que Dios decía. Pero ¿cuántas veces la gente está esperando hasta que suceda algo para entonces creerle a Dios? Dios quiere ponerte en lugares poderosos. A ver, otra vez. No, como que nada más algunos. Dios quiere ponerte en lugares fuertes, prominentes y poderosos. ¿Sí, amén? ¿Sí lo crees? Entonces ya estás preparado para esos lugares. O sea, ya te capacitaste. Sigues estudiando. Ya manejas otros idiomas. Tienes buenos contactos. Te levantas temprano, haces ejercicio. Tu cuerpo está listo para lo que Dios te ponga. Todo eso ya está listo, ¿verdad? Porque si todo eso ya está listo, entonces déjame decirte que la promesa de Dios va a manifestarse sobre tu vida. Pero si no lo estás haciendo, entonces no le estás creyendo. Estás esperando que algo suceda, que de repente te hablan y que te digan, hay una promoción para irte a otro país. Uy, si ni tengo visa. Y tu pasaporte menos, porque ya ve que están 1000 y tantos. ¿Y qué tal si lo saco y no me llaman y se pasa el tiempo y no sucede? ¿Eso es creerle a Dios? ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado que Él quiere lo mejor para ti, promocionarte a otros lugares, a llevarte a otros lugares, pero tú no estás haciendo las cosas porque estás esperando que algo suceda primero? Si Abraham hubiera esperado a que primero se embarazara a su esposa y después ya creer y empezar a hablar que Él es padre de multitudes, no hubiera usado fe. Hubiera usado su esfuerzo propio. ¿Me estoy dando a entender? Necesitas creerle a Dios. Vamos, dile a alguien, necesitas creerle a Dios. Vaya conmigo a primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Quién es el amor? Dios. Lo que está diciendo la Biblia es, en esto se está perfeccionando Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Hay mucha gente que hoy no tiene confianza en el día del juicio. Estoy hablando de cristianos. Porque creen que cuando sea el día del juicio, híjoles, no sé cómo me va a ir. Creen que es un examen que ojalá pases de panzazo. Pero dice algo interesante, pues como Él es, diga esto, pues como Él es, así soy yo en este mundo. Ahora, no tenga problemas conmigo. Yo no escribí la Biblia. Bueno, pero eso podría significar otra cosa. No, eso significa lo que está escrito. Pues como Él es, así soy yo en este mundo. Wow. Jesús está a la diestra del Padre. ¿Cuántos creen? Amén. Si Él está junto al Padre, tú estás junto al Padre. ¿Él es justo? Así como Él es, así eres tú. ¿Él es perfecto? Así como Él es, así eres tú. Así lo dice la palabra. Es que el oír el Evangelio te establece en el lugar correcto. Es más, la creencia correcta te hace vivir correctamente. ¿Sabes por qué mucha gente no vive correctamente? Porque no cree correctamente.
cree que se lo tiene que ganar, cree que me tengo que esforzar para que Dios me mire y entonces me acepte y diga, sí, 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 creo que sí, sí, sí te voy a bendecir porque te has esforzado suficiente. Así no trabaja Dios. Eso no es el evangelio. El evangelio te dice, así como es Jesús, así eres tú en este mundo. Jesús en la cruz llevó todos nuestros pecados, 3 días después resucitó de entre los muertos, regresó al Padre, roció la sangre y todos tus pecados fueron perdonados. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de qué? De sí mismo, otra vez, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Cuáles? ¿Cuáles pecados? Todos tus pecados. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor no se sentó hasta que todos tus pecados fueron perdonados. No se sentó hasta tu próximo pecado y se volvió a parar para volver a perdonarte. Él los tomó completamente y te presentó justo delante del Señor. Amén. Di conmigo, soy limpio por medio de su sangre. Lo creo, lo recibo y lo declaro. ¿Cuántos dicen amén? Ok, es importante. ¿Crees que Dios quiere bendecirte? Dios necesita que tú estés bendecido. Génesis 12:2 dice, Dios le dijo a Abraham, ¿qué? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Porque Dios sí está interesado en bendecirte. Escucha, Dios sabe que si Él puede bendecir a otras personas que no lo conocen a través de ti, Él te va a poner sus recursos. Hay mucha gente que no ha entendido para qué son los recursos, para qué Dios te necesita próspero y bendecido. La gente cree que Dios me necesita próspero y bendecido para tener una carterota y estar gastando por todos lados y comprarme todo lo que necesito y hacer todo lo que quiero. Eso solo es consecuencia. Escucha, la Biblia dice que qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, dónde vas a ir, todo eso está en el plan de Dios, está cubierto. Dios ya lo tiene cubierto. Pero Dios quiere bendecirte para que alguien más sea bendecido. Por eso esa promesa era para ti. Te bendeciré para que seas bendecido. ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te está dando? ¿Cómo los estás administrando? ¿Le preguntas a Dios qué hacer? ¿O recibiste y comenzaste, así como los naipes, ¿no? Vamos. ¿Qué más tengo que comprar? Porque hay gente que le queman las manos tener dinero. En serio, ¿eh? Hay gente que recibe ¿y ahora qué hago, Dios? Vámonos a algún lado a gastarlo porque no sé qué hacer. Falta de sabiduría. Falta de sabiduría. Y necesitas la sabiduría de Dios para que lo que Dios te está poniendo hoy, escucha, hay mucho que Dios te está poniendo hoy que necesitas saberlo administrar. Dios no siempre me va a dar, claro que sí, Él prometió darte, pero eso que te está dando tiene propósitos. Génesis 39 del 1 al 3 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, mas Jehová estaba ¿con quién? Con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová ¿qué? Estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué Dios lo prosperó? ¿Cuál era el propósito de prosperar a José? Dios, tú ya te sabes la historia, obviamente. Tú ya sabes, José en el momento que estaba siendo bendecido y prosperado, a lo mejor ignoraba, ¿para qué Dios me está dando? ¿Para qué estoy prosperando? ¿Cómo estoy saliendo adelante? Pero Dios tenía un plan y un propósito para él. ¿Sí, amén? Porque José es una figura de Jesús. Y cuando José fue puesto en el palacio, en Faraón, Dios lo puso en el lugar segundo del rey. ¿Sabes qué significa? Su nombre fue cambiado. Su nombre de José hebreo o Joseph
bueno, yo en inglés, pero su nombre fue cambiado por un nombre egipcio. José se llamaba Safnat Panea. ¿Qué significa? El Salvador del mundo. O el que vino a salvar el mundo. ¿Y quién fue el que vino a salvar el mundo? Jesús. Era una figura de Jesús. Y es tan importante que nosotros aprendamos a hablar como Dios habla, porque cuando Dios en Génesis capítulo 1, en el versículo 3 dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. ¿De dónde salió la luz? Se lo dijimos el jueves. De la palabra, pero él salió la luz de él mismo y se manifestó la luz. Escucha, ¿dónde está la bendición que Dios ha puesto para tu vida? ¿Dónde? Está en la palabra, dentro de ti. Juan 7:38 dice algo bien interesante. El que cree en mí, ¿quién está hablando? Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Fuerte, fuerte, de su interior correrán, ¿qué? A ver. Siempre tenemos que ir a la primera mención de la palabra de Dios para entender qué me está hablando Dios. Y la primera mención que se refiere a ríos en la Biblia lo habla en el libro de Génesis, en el huerto. Dice que salía un río que se dividía en 4 ríos. Cuando la Biblia nos habla, Jesús dice, de su interior correrán ríos, te está hablando de 4 ríos. Esos 4 ríos estaban en el huerto. Y cada uno de esos ríos traía riqueza. Otro río tenía sabiduría. Otro río traía honor. Y otro río traía inteligencia. Esos 4 ríos están dentro de ti. De su interior correrán los ríos del huerto. Y se van a manifestar muchas cosas que estaban en el huerto. Muchas. Pero están dentro de ti. ¿Cómo las saco? Hablando. Hablas la palabra. Señor, gracias porque dentro de mí has puesto salud. Y me has dado sabiduría para que mi cuerpo esté súper bien, Dios. Sin problema, sin angustia. Mis ojos ven bien, mis oídos escuchan bien, mis piernas funcionan bien, mis intestinos, mi hígado, todo Dios funciona perfectamente. Es tu promesa. Porque el vino del nuevo pacto es establecido en mi vida. ¿Me doy a entender? Tienes que hablar la palabra para que la palabra sea la que fluya y haga lo que Dios prometió hacer en tu vida.